Buenos días a todos, bienvenidos. Esperamos que esta reunión también sea una bendición para ti, como lo ha sido para mí en cada semana, cada martes, cada vez que estamos juntos, ¿no? Hoy tenemos la bendición de que nos comparta la reflexión el pastor Javier Díaz González y a él le dejamos el micrófono a partir de este momento. Adelante, querido amigo. Gracias, hermano. Eh, Hermanos, sean bienvenidos y nos da mucho gusto el poder saludar a cada uno de ustedes desde el norte de nuestro país hasta el sur del país. Gracias a Dios por que nos permite compartir el Evangelio. Y bueno, pues como quisiera hoy compartir un poco de lo que Dios está haciendo en mi vida y una parte de la iglesia. Y es lo que quiero hoy transmitirles. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Señor Jesús, gracias por esta mañana, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Rogamos en tu gracia y en tu misericordia vengas a hablar hoy a nuestra vida y rogamos que tu palabra siga transformando nuestro corazón, que esa imagen de Cristo se siga formando día a día en nuestras vidas, Señor. En esa justicia, en esa santidad y en ese conocimiento pleno de tu verdad, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestra vida y que el que nos edifique, el que nos bendiga, Señor. Sé tú, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, eterno Padre. Amén. Pues, hermanos, empecé con este texto de la palabra porque es el primer anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Es el primer momento en el cual Dios nos permite conocer a Jesús. Es el primer anuncio del Evangelio. Después de que el hombre cayó en pecado, de tener esa relación con Dios, esa comunión con Él, se perdió por causa del pecado, pero enseguida de que entra el pecado al mundo y sabemos todo lo que sucede, Dios manda este mensaje de una buena noticia, y es pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y hermano, creo que esa es la mejor noticia que hemos recibido en nuestra vida. A través de todo el tiempo en el cual el ser humano ha existido. Y vemos que este anuncio de Jesús se da desde el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Apocalipsis. Y creo que esa es la mayor bendición que tenemos como cristianos. El saber que Cristo vive, saber que Cristo es nuestro Salvador. Y bueno, vamos pasando todo este pasaje de Génesis y vamos desde Génesis hasta después de los evangelios, cuando ya vemos que el anuncio de Jesús es más claro, es más preciso, y vemos cómo Dios nos va hablando a través de la creación, cómo Dios nos habla a través de sus santas escrituras y de Jesús mismo. Y bueno, pasa el tiempo y vemos cómo Dios nos muestra esta revelación de Jesús a través de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es todavía más claro el anuncio de lo que Dios quiere para nuestra vida y del por qué estamos aquí nosotros como cristianos, cuál es nuestro trabajo que tenemos que estar realizando. Eso me queda como una pequeña introducción para después pasar a algo de mi vida y algo de la vida de la iglesia. Y vemos cómo de alguna forma todo esto va sucediendo y va pasando. Y vemos cómo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan Jesús se revela de una manera más clara para que tengamos ese contexto completo de quién es Él. Y vemos que después de que hemos estudiado los evangelios y tenemos esa relación con Jesús y se revela en nuestra vida, ahora pasamos al libro de los Hechos, donde ya el Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy especial, porque pues ya vemos que Jesús asciende al Padre, y al ascender al Padre, manda a su Espíritu Santo, y habla del tiempo del Espíritu Santo en este tiempo, ¿no? Este tiempo en el cual hoy estamos viviendo, pues es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad, es el que nos va a hacer recordar todas las palabras que Jesús ha anunciado. Y recordemos que Jesús habla lo que el Padre le enseña. Entonces,
estamos ahora, gracias a Dios, en este año 2026, que ya terminó el primer mes. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo muy rápido. Ya estamos en el segundo mes del año. Y hermano, el punto aquí es ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con el Padre? Por eso es que le pedí a mi hermana Patti que nos pusiera esta alabanza, tu palabra, ¿no? Que es lumbrera a mis pies y dice la alabanza que es escudo y mi sostén. Y es algo que realmente que nos ha sostenido hasta el día de hoy, pues es su palabra, es Dios mismo el que nos ha sostenido. Y hermano, aquí el punto de todo esto, algo que nos compartía Luz hace tiempo, o hace unos meses en noviembre, era nuestra identidad como cristianos. Esa identidad que tenemos como cristianos y un propósito que Dios tiene en nuestra vida, en esa sabiduría, en esa inteligencia que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo hoy en nuestra vida como pastores? En nuestra vida primeramente, para que después esto se refleje en todo nuestro hacer, en todo nuestro quehacer. Y hermano, te comparto este pasaje de Génesis para que te des cuenta, o nos demos cuenta de ese propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué Dios nos ha llamado? ¿Por qué Dios nos ha pedido que seamos su pueblo? ¿Por qué Dios nos ha pedido que tengamos comunión con Él desde Adán y Eva hasta el tiempo de hoy? Y ese es ahora, hermano, veamos cómo Dios en su gracia desde el Antiguo Testamento siempre ha querido extender su reino. Hablemos un poco del reino de Dios, en donde Él es nuestro rey, nosotros somos su pueblo, y vamos a una tierra que Él ha preparado, una ciudad que decía Abraham, Isaac y Jacob, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y para allá vamos, hermano. Esa es nuestra gran bendición, de esa esperanza que Dios nos ha dado en su palabra, de saber que estaremos con Él por siempre y para siempre. Y dice el último libro, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él enjugará toda lágrima y todo dolor. Ya no habrá más llanto ni más dolor, porque todas esas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la garantía de todo esto al final es escrito está. Es decir, que el propósito de Dios siempre se va a cumplir en nuestra vida y en el tiempo. Y hermano, entonces vemos cómo ahora este reino de Dios se sigue cumpliendo, se sigue extendiendo, y recordemos Hechos 1:8, ¿no? El hecho tan importante de recibir ese poder de Dios para poder seguir extendiendo el mensaje de la palabra, pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y creo que esto es parte de lo que tenemos que no perder de vista, hermano, de quién somos y a dónde Dios nos está llamando. Cuando venimos a Jesús y Dios se revela en nuestro corazón y le conocemos y tenemos esa comunión que se rompió en un momento por el pecado, pero que en su gracia Dios nos ha permitido que se restaure en Jesucristo, y ahora somos sus hijos, somos su pueblo, y nos ha dado su Espíritu Santo y hemos recibido ese poder que tenemos, y ese poder se refleja en la predicación del Evangelio. Ese poder de Dios se refleja en ese Marcos 16, que también es bien interesante, ese Marcos, cuando nos vemos en Marcos, permítame un segundito, dice, bueno, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si vienen cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y vemos cómo este poder de Dios se va manifestando en la forma que vamos predicando el Evangelio. Y es algo muy importante, hermano, que podemos entender esto que Dios nos está revelando en el transcurso del camino. Y quisiera compartir otro pasaje más que está en el Evangelio, en la primera carta del apóstol Pedro, que todos conocemos, para que te des cuenta cómo a lo que Dios ha estado llamando, hermano,
¿A qué estamos haciendo en esta actualidad, en ese 2026 que ya pasó un mes? ¿Y qué estamos haciendo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y hermano, entonces nos damos cuenta con lo que he estado compartiendo hasta aquí, que tenemos un propósito como pastores, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y es que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces nos damos cuenta entonces que Él nos llama y tenemos un trabajo que hacer en esta tierra. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos en silencio, sino tenemos que estar entendiendo que Dios nos ha llamado para que anunciemos sus virtudes. Esas virtudes que Dios se ha revelado y que creo que tú y yo conocemos, esas virtudes de reconocer quién es Dios. Porque cuando tú reconoces las virtudes de Dios, cuando estás predicando el Evangelio, ¿de qué Dios estás hablando? Y esa es la gran bendición que tenemos en el Señor, que esas virtudes que Dios se va revelando y que tú y yo vamos conociendo, son las que estamos predicando cuando predicamos el Evangelio. Cuando hablamos de un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, es el Dios que estamos predicando. Fíjate que cuando Dios llevó al apóstol Pablo a la ciudad de Atenas, en Grecia, recordemos todo ese pasaje cuando él encuentra ahí un altar al Dios no conocido, y es donde Dios lleva a Pablo para que él pueda predicar el Evangelio ante una ciudad pues muy, muy fuerte, ¿no? Gente que conocía, que eran filósofos, recordemos de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, gente como ese tipo de epicúreos, gente que era muy estudiosa, gente donde había una ciudad muy, muy, muy majestuosa, el Partenón y cosas de ese tipo, que el Areópago, lugares donde había mucha cultura, mucho pensamiento, mucha filosofía del hombre, pero es ahí es donde debemos contrastar la filosofía y el pensamiento del hombre con la palabra de Dios, y es ahí donde debemos anunciar las virtudes de Dios ante cualquier persona, circunstancia, situación, no importando qué tanta conocimiento tenga la gente, sino entendamos que el Evangelio está por encima de todo el pensamiento humano. Y te comento todo esto como una introducción, hermano, para que nos demos cuenta que entonces Dios nos ha llamado con un propósito de que hablemos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos da identidad, esto nos hace saber de dónde venimos y qué estamos haciendo en esa tierra y hacia dónde vamos. Y hermano, quiero decirte que en este tiempo en la iglesia, en mi vida primeramente, algo que Dios ha cimentado mucho es pues leer la palabra cada día, que no pase un día sin no leer la palabra, meditar mucho en ella. Y hermano, algo que yo he visto es cómo Dios ha respondido en la oración. La verdad que para mí estos últimos tiempos, este año pasado y este año, algo que me quedó impresionado es la forma en cómo Dios responde las oraciones. En la iglesia, por una parte en mi vida, mi relación con Dios, estar orando con Él, estar platicando con Él y ver cómo Dios responde mis oraciones. Hermano, es algo que me he quedado pasmado, ¿no? Porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, Él suple toda la necesidad. Entonces, es algo que hemos estado haciendo mucho en la iglesia, el estar orando, el estar buscando a Dios. Y Dios nos ha llevado a poner orden en la iglesia. Hoy nos ha permitido pues poner, por ejemplo, reunión de varones, de mujeres. Hemos estado... Hoy también Dios nos permitió hacer algo que tenía muchos años que no hacíamos, como fue lo de Festiniños. Y también fue una gran bendición lo que está pasando hoy en la iglesia con los niños.
Y de venir de la pandemia para acá, Dios nos ha bendecido mucho en el poner orden en la iglesia. Y ahora algo que Dios nos ha impulsado mucho es el evangelismo. Es que cada actividad que estamos haciendo, el propósito es ganar gente para Cristo. En cada actividad que estamos realizando, ya sea como mujeres, como varones, como niños, es invitar a más gente a los pies de Cristo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero bueno, algo que sí quiero que podemos tener bien claro es conocer a Dios. Porque en la manera que conoces a Dios, confías en Él. En la manera que conoces a Dios, compartes de Él. Y hermano, el conocer a Dios es tan importante porque ¿qué estamos predicando? ¿Qué Dios estamos predicando? Podemos predicar un Dios creador de los cielos y la tierra. Podemos predicar un Dios que es inmutable. Podemos predicar de un Dios que es creador de los cielos y la tierra, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que en Él no hay sombra de variación, que Él es el mismo, que no tiene principio ni fin. Ese es el Dios que estamos predicando, y es el Dios que estamos anunciando sus virtudes. Hace unas 2-3 semanas, una vecina de ahí de la Macaya, donde estamos trabajando, ahí en Isla Creciente, mandó a otra mujer a la iglesia. Y esa mujer tenía una necesidad muy, muy fuerte porque estaba poseída por demonios. Entonces llegó una vez a la iglesia, tocó y abrió la puerta y ya me empezó a compartir que su hija tenía un problema muy fuerte porque su hija estaba siendo poseída por un demonio y empezaba a arrugar mucho la cara y hacía sus manos raras y se encorvaba. Y este martes pasado, precisamente, llegó esta mujer, llegó una jovencita como de 22 años, 23 años, llegó a la iglesia. Estamos en el culto de oración. Y ya había llegado una vez anterior, pero esta vez llegó y llegó con su papá. Y se me hizo muy raro, ¿no? Que llegara con su padre. Y ya los invité, pasaron a la iglesia y ya había el Señor, un padre pues joven. Y ya estábamos platicando y empieza a compartir lo que le estaba haciendo a su hija. Empezamos a hablar con ella y la verdad que fue muy impresionante cuando empezamos a ver cómo se empezaba a transformar, cómo empezaba a transformar su cara, sus manos, cómo se empezaba a encorvar. Y empezamos a orar y a reprender ese demonio. Y la verdad es que le doy gracias a Dios porque nos da la autoridad. Nomás habíamos 3 hermanos. Estaba una hermana Socorro, mi hermana Rosita y tu servidor. Y empezamos a reprender ese demonio, hermano. Y sí fue un momento fuerte porque pues, estuvimos como 1 hora ahí luchando contra el demonio hasta que gracias le permitió que ese demonio saliera de la vida de esta niña. Y y pues fue una gran bendición ver la victoria de Dios ante esta mujer que ahora está libre y ahora me impresionó porque me dice, oye, pastor, ¿ya qué puedo hacer para bautizarme, no? Y digo, qué bueno que Dios ha puesto en su deseo ahora el bautizarse. Y pues así como ese testimonio te puedo compartir otro de un joven que también se llama, ahorita se me su nombre, Alberto, que también ha sido un joven que hemos estado discipulando de una manera muy, pero masiva, porque él tiene un tipo de esquizofrenia y tiene como 32 años. Y también hemos trabajado muchísimo con ese joven y Dios lo ha bendecido de una manera sobrenatural. Y hemos visto muchos milagros de Dios ahora en las personas que han llegado a la iglesia. También llegado otra mujer que también tiene un detalle ahí como de tipo de esquizofrenia. Y aquí el punto es cómo podemos hablar de las virtudes de aquel que nos llamó para esa gente que tiene necesidad. Y es ahí donde como hermanos tenemos que compartir ese Dios tan poderoso que tenemos, que para Él no hay nada imposible, para esas personas que tienen gran necesidad. Y eso es lo que te puedo estar compartiendo, que Dios está haciendo en la iglesia. Está trayendo gente nueva, matrimonios que tienen pues problemas como todos,
pero ahí es donde tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y ese es ahí donde estamos trabajando con matrimonios, con las personas con las que te he compartido, y es poder ver el poder de Dios en cada acción, en cada momento, en cada instante de lo que está sucediendo en nuestra vida personal y en la iglesia. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos tiempos, hermano. Es donde nos hemos volcado en la iglesia para que estemos orando. Lo que nuestro hermano Luis nos ha estado compartiendo mucho, de ser sabios y entendidos, de marcar una identidad, de a lo que es malo llamarle malo y no suavizarlo. El poner orden en la iglesia es algo que estamos haciendo en la iglesia y Dios nos ha bendecido de una manera muy especial. Y eso es lo que quería compartirte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hemos estado invitando a la iglesia en mi vida inicialmente de leer la palabra día a día y que este próximo 2027 hayamos leído la palabra por completo. Estamos pidiendo iniciar desde enero con la palabra para terminar en diciembre y darle una vuelta completa a la palabra. El estar leyéndola, el estar meditando la palabra, el estar orando la palabra, el estar viviendo la palabra. Eso es algo que he estado compartiendo mucho en la iglesia. Y también algo muy importante, hermanos, es que le he estado enseñando a la iglesia también la importancia de que hagan sus reuniones familiares. Que si llegasen a cerrar de nuevo el local por alguna circunstancia, no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó ahora cuando fue lo después de la pandemia, que en vez de regresar más hermanos, el local se vació. Entonces, eso es algo que he estado luchando mucho, hermano, porque no quisiera volver a ese capítulo, ¿no? De que el local se cierre por alguna circunstancia y esperando que cuando se abra y llegue la iglesia y en vez de llegar, llenar el local de familias, el local esté vacío. Yo no quisiera volver a vivir eso, hermano. Entonces, hemos volcado nuestra vida también para enseñar a la iglesia en mi relación personal con Cristo, de estar ahí metiéndonos con Dios, de tener esa comunión con Dios, de tener esa identidad con Dios, de saber a qué me ha llamado Dios. Y como te decía, Él nos ha llamado a hablar de sus virtudes, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que podemos saber que cuando predicamos el Evangelio, el poder de Dios está con nosotros para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y sanen, para ver cosas que son sobrenaturales. Entonces, hermano, eso es lo que quiero compartirte, que cada día que pase, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no dejes de leer la palabra. La palabra de Dios es dirección, la palabra de Dios es directiva para todo quehacer humano. Y que sigamos contrastando la palabra de Dios con lo que el mundo hace. Y mostrar cómo la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y que la palabra de Dios es inerrante, que la palabra de Dios se cumple y que tiene un propósito aún sobre lo que el hombre diga. Entonces yo sí te invito, hermano, para que en este tiempo no te quedes callado, que tengas ese valor, ese arrojo, esa fuerza de saber en quién estamos confiando y que Dios nos está respaldando, cuál es el poder de Dios en nuestra vida para seguir anunciando sus virtudes y que no nos quedemos callados, pase lo que pase y suceda que lo que suceda. Si nos cierran el local porque estamos hablando en contra de los homosexuales, pero hermano, pues gloria a Dios, ¿no? Que porque no estamos de acuerdo con que los niños sean niñas, estamos de acuerdo, tenemos que hablar la palabra. Hermano, no podemos estar de acuerdo con lo que el mundo está haciendo y tenemos que mostrar al mundo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso es lo que te comparto de lo que hoy estamos viendo en la iglesia, en mi vida personal, en mi matrimonio con mis hijos y ahora con mis nietos. Hermano, cuántas cosas estamos viendo hoy en nuestros nietos que están pasando y tenemos que anunciarles el Evangelio, tenemos que anunciarles las virtudes de aquel que nos llamó, para que nuestros hijos, nuestros nietos se metan a la palabra y estar contrarrestando todo lo que el mundo les está enseñando. Entonces tenemos que contrastar el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, con lo que el mundo está enseñando y hacerles ver que la palabra de Dios es viva y es eficaz.
Entonces, hermano, eso es lo que hoy estamos viviendo en la iglesia. Dios nos está bendiciendo de una manera sobrenatural y está obrando grandes milagros y maravillas en nuestra vida. Y de verdad, hermano, métete con Dios, porque la manera que nos metamos con Dios, la manera que tenemos comunión con Dios, Dios va a hacer grandes cosas que ni siquiera tú y yo nos estamos imaginando. Entonces, ese es lo que quería compartirte hoy, que nos metamos con Dios, que estemos con Dios. Y mira, deja las manos, hermano, algo que también Dios nos ha mostrado mucho es que la manera que tú confías en Él, a veces nos estamos angustiando de muchas cosas, hermano, pero ¿para qué te angustias? Si Dios tiene conocimiento de todo lo que necesitamos, ¿para qué te afanas? Si Dios sabe lo que necesitas. Y dice la palabra que por nada estamos afanosos, sino antes sean conocidas vuestras oraciones, nuestras necesidades, nuestras súplicas ante Él, con ruegos y súplicas en el Espíritu. Entonces, hermano, eso es lo que he estado aprendiendo últimamente en mi vida y es lo que he estado compartiendo mucho en la iglesia. Y no te digo que no tengamos pruebas, y no te digo que no estemos pasando por cosas que a veces nos llaman la atención, inclusive hasta los nuevos líderes de la iglesia en la alabanza, en cosas que nos que pasan luego, pero que Dios está poniendo orden en todo, hermano. Entonces, es lo que yo quiero compartirte, lo que hemos estado viviendo, de lo que hemos estado compartiendo en la iglesia, y que te invito para que pues también Dios siga obrando en tu vida, en la iglesia, en tu familia, y que sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios te bendiga y te guarde y te fortalezca y bendiga tu familia, la iglesia donde sirves, y que Dios siga manifestando de manera sobrenatural en cada uno de ustedes. Permítanme hacer una oración, hermanos. Padre Santo, Dios, gracias por esta mañana, gracias por esta bendición que nos das de escuchar tu palabra, Señor. De saber, Padre, las bendiciones que tú obras en cada uno de nosotros, de ver cómo tú te has manifestado en nuestra vida. Que no importa que tengamos una semana, un mes, un año o muchos años, Señor, pero tú sigues siendo el mismo Dios. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Bendice a cada uno de mis hermanos, suple sus necesidades, obra en sus matrimonios, obra en sus iglesias, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. Y gracias porque tenemos un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Te pido por mis hermanos tan enfermos que tú traigas sanidad. Te pido, Padre, por mis hermanos para que tú les des dirección con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.